Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a adentrar en el mundo de The Brutalist, una película que ha dado mucho que hablar, y lo haremos con la ayuda de un artículo de Wikipedia, en español. Preparaos para un viaje fascinante por la historia, la arquitectura y el sueño americano, todo en una sola película. A mí lo que me llama la atención de The Brutalist es cómo mezcla elementos históricos y artísticos para crear una historia tan potente. Es Claro. como, no es solo una película, ¿no? Es Ya. una experiencia. Y detalles como su duración y el formato en que se rodó nos dan pistas de por qué. Sí, es mucho más que una simple película. Bueno, empecemos con lo básico. The Brutalist es una película dramática, histórica, épica del año 2024, dirigida por Brady Corbett. Y no solo fue un éxito de crítica, sino que llegó al top 10 de las mejores películas de 2024 del American Film Institute. Increíble cómo ha conectado esta película, ¿eh? Con la crítica y con el público. Ser reconocida por el American Film Institute ya dice mucho de su calidad y del impacto que ha tenido. Totalmente. La trama en sí ya es cautivadora. Sigue a Laszlo Todd, un arquitecto judío húngaro que sobrevive al Holocausto y emigra a Estados Unidos con su esposa, buscando el sueño americano. Al principio pasa por muchas dificultades, pero un contrato con un cliente adinerado, bastante misterioso, le cambia la vida. Esa lucha inicial por el sueño americano, ¿no? Es algo con lo que mucha gente se puede sentir identificada. Y que Laszlo sea superviviente al holocausto añade otra capa de complejidad a su viaje. Sin duda. Y hablando de complejidad, la película dura la friolera de 215 minutos y tiene un intermedio de 15 minutos, como las películas de antes. El director, Brady Corbett, eligió rodarla en 70 milímetros VistaVision, un formato de los años 50, para representar bien la época en la que se ambienta la película. ¿Crees que buscaba transportar a los espectadores a esa época? Yo creo que sí. El uso de VistaVision y la inclusión del intermedio son decisiones artísticas, deliberadas, que nos hablan del enfoque del director. Quería una experiencia más inmersiva, ¿no? Más parecida a cómo se disfrutaba del cine en aquella época. Es como si quisiera que nos sumergiéramos de lleno en la historia y la experimentáramos como se hacía antes. Es una idea fascinante. Y la producción en sí también tiene su historia. The Brutalist tuvo un camino largo y complicado hasta llegar a la pantalla, con varios retrasos por culpa de la pandemia del COVID-19, e incluso embarazos y fallecimientos en las familias del equipo. La filmación finalmente comenzó en Budapest en marzo de 2023 y luego se trasladó a Carrara, en Italia. Es curioso cómo los acontecimientos de la vida real, ¿no? Pueden influir en una película. Esos retrasos y problemas seguro que tuvieron algún impacto en la película final, añadiendo un significado extra a la historia. El reparto de The Brutalist también es impresionante. Aunque al principio se pensó en Joel Edgerton y Marion Cotillard para los papeles principales, al final fueron Adrien Brody y Felicity Jones quienes interpretaron a la pareja protagonista. ¿Te imaginas la película con Edgerton en lugar de Brody? Es difícil de decir, ¿verdad? Aunque Edgerton es un actorazo, Brody tiene una intensidad, una forma de transmitir las emociones, que encajan muy bien con un personaje como Laszlo. Su interpretación seguro que ha contribuido al éxito de la película. Y vaya si ha sido un éxito. Adrien Brody ganó el Globo de Oro al mejor actor por su papel de Laszlo Todd. Y la película ganó el premio a la mejor película drama en la misma ceremonia. Y también ganó el León de Plata al mejor director en el Festival de Cine de Venecia. Sin duda, estos premios son una muestra del talento del director y de los actores. The Brutalist ha llegado al corazón de la crítica y del público, y su impacto en el cine es innegable. Y no podemos olvidar la aclamación de la crítica. The Brutalist tiene una impresionante calificación del 92% en Rotten Tomatoes. The Guardian le dio una crítica de 5 estrellas y la describió como una epopeya asombrosa y apasionante. Que es curioso como la crítica, ¿no? Ha elogiado la película por su belleza visual, su historia épica, sus actuaciones. The Brutalist parece ser una película que no deja indiferente a nadie, que te hace sentir y pensar. Claro, no todas las críticas han sido positivas. Richard Brody de The New Yorker, por ejemplo, opinó que la película era un poco superficial, que le faltaba materia de vida a sus personajes. Es importante recordar que el arte es subjetivo, ¿no? Cada persona tendrá una interpretación diferente. Si bien la mayoría de la crítica ha elogiado The Brutalist, es normal que haya opiniones diferentes. Lo importante es que la película genere debate. Totalmente de acuerdo. Y hablando del artículo en español que tenemos como referencia al de Mundo Cine, describen The Brutalist como una obra arquitectónica inolvidable sobre la vida y la muerte, y le dan 4,5 de 5 estrellas. Esa crítica me parece muy interesante porque resalta la conexión entre la arquitectura y la vida en la película. The Brutalist parece ir más allá de la historia de un arquitecto, ¿verdad? Y explora temas universales como la identidad, la pérdida, la búsqueda de sentido. Y si la arquitectura fuera una metáfora de la vida de Laszlo, de cómo intenta reconstruirse después de todo lo que ha vivido. Es una interpretación muy interesante. Y con eso hemos cubierto los puntos principales de The Brutalist. Pero antes de terminar,
Me gustaría compartir una pregunta para que la considere. Me encantaría escucharla. ¿De qué se trata? Dado que el director eligió intencionalmente filmar en 70 milímetros e incluir un intermedio, ¿creen que The Brutalist es una película que exige ser experimentada en una sala de cine? Esa es una pregunta que da para pensar. La elección del formato y la inclusión del intermedio sugieren que Corbett buscaba una experiencia cinematográfica más tradicional, más contemplativa. Quizás sí quería que la viéramos en un cine, para sumergirnos por completo en la historia, sin distracciones. Sonorizo quisiéramos vivirla como se hacía en la época dorada del cine, ¿no? Exacto. La pregunta que planteas nos invita a reflexionar sobre cómo consumimos cine en la actualidad. Y si la experiencia en una sala de cine ofrece algo único, algo que no podemos replicar en casa. Hablando de sumergirse en la historia, creo que la elección de Budapest como lugar de rodaje es importante. No es solo un escenario bonito. Claro que no. Antes mencionamos que la filmación empezó allí. ¿Por qué crees que Budapest fue una elección significativa para esta película? Budapest tiene una historia arquitectónica muy rica, pero también ha vivido momentos históricos muy importantes, como el Holocausto. Rodar en Budapest, un lugar real con un pasado tan intenso, seguro que le dio a la película una capa extra de autenticidad y de profundidad emocional. Es verdad. Poder filmar en lugares que han sido marcados por la historia seguro que aporta algo especial. Y Laszlo, el protagonista, es húngaro, ¿no? Quizás también querían conectar con sus raíces. Exactamente. Filmar en Budapest pudo haber sido una forma de rendir homenaje a la herencia húngara del personaje y de explorar su identidad en un contexto más profundo. Y hablando de identidad, me intriga el uso de varios idiomas en la película. Inglés, húngaro, italiano, incluso yiddish. ¿Qué crees que aporta eso a la historia? El uso de varios idiomas no es solo un detalle curioso, es una decisión artística que refleja la realidad de la experiencia de los inmigrantes. Laszlo y su esposa tienen que adaptarse a un nuevo entorno, a una nueva cultura. Y el lenguaje es fundamental en esa adaptación. No se trata solo de aprender palabras nuevas, sino de enfrentarse a la posibilidad de perder parte de tu identidad al adaptar una nueva lengua. Es como si el lenguaje se convirtiera en un símbolo de las barreras a las que se enfrentan, de los desafíos que tienen que superar al intentar construir una nueva vida en un país extranjero. Precisamente, la película parece explorar cómo la identidad se construye y se reconstruye a través del lenguaje, la cultura, las experiencias. Y hablando de experiencias, la producción de The Brutalist parece haber tenido las suyas propias. Ya hablamos de los retrasos por la pandemia, pero también hubo embarazos y fallecimientos en las familias del equipo. Es un recordatorio de que detrás de la magia del cine hay personas reales. Con vidas reales. Totalmente. Esas experiencias personales seguro que influyeron en la película de alguna manera, añadiendo una dimensión humana al proceso creativo. Aunque no sepamos exactamente cómo, es interesante pensar en ello. Quizá aportaron una mayor sensibilidad a la hora de retratar la fragilidad de la vida. Podría ser. A veces, las experiencias más duras nos ayudan a conectar con las emociones de una forma más profunda. Exactamente. La vida y el arte se entrelazan de maneras inesperadas. Y hablando de arte, volvamos a la película y a la recepción de la crítica. Mencionamos la crítica de 5 estrellas de The Guardian, pero ¿qué otros comentarios interesantes has encontrado? Pues mira, Vogue destacó la belleza visual de la película. Elogió la cinematografía, la banda sonora, el vestuario, el diseño de producción. Lo describieron como suntuoso, impresionantemente elegante y con una ambición asombrosa. Suena que es una auténtica delicia visual y sonora. Parece que cuidaron cada detalle para crear una experiencia inmersiva y estéticamente impactante. Sin duda. Aunque, como dijimos antes, no todas las críticas fueron tan positivas. Richard Brody, de The New Yorker, la criticó por ser superficial. Es interesante analizar esas diferentes perspectivas, ¿verdad? Brody argumentó que, a pesar de abordar temas importantes, la película no lograba conectar con la materia de la vida de sus personajes, como si les faltara algo de profundidad. Claro, es una crítica válida, aunque contrasta con la opinión de la mayoría. Pero, como bien dijiste antes, esa diversidad de opiniones es lo que enriquece el debate sobre una obra. Totalmente. Y no podemos olvidar la crítica en español que mencionamos antes, la de Mundocine. La describieron como una obra arquitectónica inolvidable sobre la vida y la muerte, dándole 4,5 de 5 estrellas. Me parece especialmente interesante cómo esa crítica destaca la conexión entre la arquitectura y la vida. Sí, es como si la arquitectura se convirtiera en una metáfora de la propia experiencia humana. Exacto. The Brutalist no se limita a contar la historia de un arquitecto, sino que utiliza la arquitectura para explorar temas universales, la construcción de la identidad, la lucha por los sueños, la fragilidad de la vida. Es una idea fascinante, ¿verdad? Como si los edificios que diseña Laszlo reflejaran su propio proceso de reconstrucción personal. Y ahora, si te parece bien, me gustaría retomar esa pregunta que dejamos en el aire, sobre si The Brutalist se disfruta más en un cine
Con ese formato de 70 milímetros y el intermedio, ¿crees que cambia la experiencia? Sí, es un tema interesante. La intención del director con ese formato y el intermedio parece clara, ¿no? Quería una experiencia más inmersiva, más tradicional, como un viaje en el tiempo a la época dorada del cine. Es como si nos invitara a desconectar del mundo y a meternos de lleno en la historia. Totalmente. En un cine, sin las distracciones que tenemos en casa, la película puede ganar otra dimensión. La imagen girante, el sonido envolvente, todo ayuda a crear una atmósfera especial. Y no podemos olvidar el componente social, ¿no? Compartir la experiencia con otros. Reír juntos, emocionarse. Son cosas que enriquecen la experiencia y que no tenemos en casa. A lo mejor por eso el director incluyó el intermedio, para que la gente pudiera comentar la primera parte y crear una sensación de comunidad. Puede ser. Y creo que The Brutalist, con ese formato y su duración, se presta a ese tipo de experiencia. Es una película que invita a reflexionar, a la contemplación, a meterte de lleno en ella. Quizás en un cine podamos conectar con ella de una manera más profunda. Tienes razón. A veces, con el auge de las plataformas de streaming, nos olvidamos del valor de la experiencia colectiva en un cine. Es verdad, ver una película en un cine nos permite concentrarnos en la historia que nos están contando, sin interrupciones. Y esa concentración, esa inmersión total, puede ser muy gratificante. Además, al final de la película podemos comentar lo que hemos visto con otros espectadores, debatir. ¿De acuerdo? Bueno, creo que con esto hemos cubierto lo más importante sobre The Brutalist.